Bueno chicos, hola otra vez, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal y hoy le vamos a estar hablando, o les voy a estar hablando mejor dicho, acerca de si realmente vale la pena vivir en otro lugar que no sea la ciudad de Copenhague. Vamos a analizar distintos factores para que seguramente se despejen algunas cuantas dudas que nos han consultado un par de veces y vamos a ver si realmente vale la pena, porque seguramente va a haber diferencias. También vamos a ver si uno está trabajando en Copenhague y se va a las afueras, ver si realmente vale la pena todo el esfuerzo del viaje, ¿no? Así que nada chicos, vamos con eso. Aquí básicamente lo que vamos a tratar de hacer es una comparativa de más o menos, no un pro y contras, sino ver si realmente vale la pena, ¿no? O las desventajas y capaz ventajas de vivir a las afueras. Y vamos a ir viendo si realmente vale la pena, ¿no? Y el tema de la distancia, transporte y todo eso. Entonces, para resumir, Copenhague, precios. Copenhague, no quiero golpear mucho porque no sé por qué se mueve tanto. Copenhague, precios de alquiler de un departamento tipo estudio, como el que tenemos nosotros acá, entre 8.500, vamos a decir, a 12.000. 12.000 como lo máximo, ¿no? Yo diría que si se exceden esos 12.000, está caro, entonces, para que tengan una idea. Ahora, para que tengan también una idea, una noción de cuánto puede salir una habitación acá en Copenhague, bueno, póngale que desde 5.500 como lo más bajo, siempre hablando de la ciudad de Copenhague, ¿no? Como para arriba, hay de hasta 9.000, he visto hasta de 10.000, así que eso va a depender mucho del tipo de departamento donde vayan a vivir. Entonces, pero más o menos para que se hagan una idea. O sea, si están buscando una habitación y ven precios de 7.000 coronas, que no les sorprenda, porque es así, no hay tanta diferencia entre los precios de una habitación y un departamento de estudio, si es que buscan bien y saben dónde buscar. Ahora, hablando un poco, yéndonos a las afueras, ¿no?, de Copenhague, aquí en el mapa les voy a mostrar más o menos qué vendrían a ser las afueras. Acá tienen más luces, tienen... ¿qué les puedo decir? Tienen igual... bueno, Roskilde vendría a ser, pero eso es otro. Vamos a entrar después a las ciudades más pequeñas que están ahí entre un... casi... son más grandes que un pueblo y son más chicas que una ciudad. Entonces, son así. Pero bueno, Roskilde vendría a ser una ciudad, entonces ahora vamos a evaluar los precios de ahí. Pero más a las afueras de Copenhague, ya saliendo en sí de la municipalidad de Copenhague, de la ciudad de Copenhague, para que entiendan, les voy a mostrar ahí en el mapa un poquito cómo es, o dónde es, mejor dicho. Ahí los precios, bueno, sí bajan un poco, pero tampoco es que hay tanta diferencia. Por ejemplo, por lo que estuve viendo, vi en 3 distintos lugares y los precios rondan entre un departamento estudio tipo el que tenemos nosotros, así simple, con todo incluido, ronda las 8.500 coronas. 8.500 coronas, hay de 9.000, hay de un poquito menos, pero es más difícil encontrar y capaz están no tan bien conectadas, por así decirlo. Y después habitaciones, depende de dónde busquen, pueden encontrar habitaciones a 3.500 coronas, 4.000 coronas, pero menos que eso no. Y 3.000, les digo que 3.500 coronas pueden llegar a encontrar si es que buscan bien, pero por lo general no están en muy buenas condiciones. A ver, si uno viene en plan de ahorrar y quiere irse lejos y dice, bueno, no importa, no pasa nada, o sea, lo pueden hacer, eso lo valorarán ustedes, pero más o menos para que se hagan una idea. Y bueno, y suben después en promedio a las 5.500 coronas.
las habitaciones, porque por lo general las afueras no lo hacen tanto en edificios, sino que lo hacen más en casas, capaz. Y después, pasando capaz a unas ciudades más chicas, que están acá dentro de todo en este lado de Dinamarca, para que se den una idea, Helsingør, que está al norte de Copenhague, o sea, no es de parte de Copenhague, sino que está al norte. Hicimos de hecho creo que una publicación en Instagram sobre este lugar, que en algún momento vamos a hacer un video acerca de este lugar, que es muy lindo, que es el punto más cercano a Suecia, que se puede ver ahí, Helsingborg se puede ver, y Helsingør es de Copenhague, de Dinamarca es Helsingør, y de Suecia es Helsingborg. Creo, después me voy a fijar bien. Siempre me confundo. Pero bueno, en este lugar un estudio tipo así simple sale más o menos unas 7.000 coronas. 7.000 coronas, 7.500, con todo incluido. Obviamente hay menos oferta porque es un lugar más chico, pero hay opciones, y también hay bastantes casas en alquiler. Entonces, por eso también suben un poco los precios, porque comienzan a buscar y no hay tantas opciones en 7.500 o de departamentos en sí. Hay, pero no tantas como capaz acá en Copenhague. Y después comienzan a aparecer casas más a las afueras de la ciudad, digamos, que más o menos rondan los mismos precios o un poquito más. He visto de 9.000, 9.500. Pero bueno, ya vamos a hablar al final del video cuáles son mis conclusiones al respecto sobre este tema. Pero básicamente va a ser como un resumen y una conclusión de si vale la pena, ¿no? Y después también pasando a Roskilde, que es como los dos puntos para mí para ver, son como las dos ciudades más cercanas a Copenhague, ciudades más chicas obviamente, más o menos rondan lo mismo. Puede que en Roskilde estén un poquito más caras porque también está la universidad, entonces capaz ahí es más fácil conseguir habitaciones que en Helsingør. Sí, Helsingør, siempre me quedo pensando, es como que recalculo. Helsingør son un poquito más difícil conseguir habitaciones. Se puede, y están más o menos al mismo precio que en las afueras de Copenhague, más o menos ahí 3.500, 3.000 coronas, 4.000, pero es más difícil conseguirlas. Ahora en Roskilde los precios de los alquileres de un estudio está más o menos lo mismo, 7.500, 8.000 coronas, y no mucho más, pero sí hay muchas más habitaciones, por lo que están las universidades, o la Universidad de Roskilde ahí. Entonces hay como un movimiento más de gente y de estudiantes que viven en habitaciones, y bueno, entonces ahí capaz hay un poquito más de oferta de cosas. Y las habitaciones ahí sí están más o menos en 4.000, 4.500, 5.000, más o menos están cerca al precio de los departamentos. Bueno, ahora hablando de las segundas y terceras ciudades de Dinamarca, por ejemplo Aarhus, ahí los alquileres están bastante similares a los de Copenhague. Están más baratos, sí, pero tampoco por mucho. Están parecidos a los que están a las afueras de Copenhague. Entonces rondan, por ejemplo, un estudio que me fijé, está más o menos las 7.800 hasta más o menos las 10.000 coronas. Entonces, dependiendo del tamaño, como les digo, y qué tan céntrico lo quieren, porque obviamente Aarhus, al ser la segunda ciudad, también tiene partes de las afueras. Entonces, dependiendo de la zona, van a encontrar desde 7.500 o 7.000 hasta las 10.000 coronas. Y obviamente para arriba, siempre para arriba, siempre van a encontrar cosas más caras. El tema es encontrar algo más barato. Y las habitaciones, la verdad que no hay mucha diferencia. Es el promedio nacional, creo que son 4.000, 5.000 coronas. Entonces, eso. Después, Odense.
En Odense están un poquito más baratas que Aarhus, pero tampoco mucho más baratas. Lo mismo que pasa comparando Copenhague con Aarhus. Está más o menos un estudio como el que tenemos nosotros, que acá, les repito, nosotros pagamos con todo incluido 10.500 coronas. En Aarhus algo así te sale más o menos 9.500. Después en Odense está más o menos las 8.800, 8.500 coronas, pero arranca desde un poco menos, que pueden llegar a encontrar más a las afueras de la ciudad de Odense. Algo así chico, como un estudio o algo de ese estilo, más o menos en las 7.500 coronas. 7.000 si es que tienen suerte. Y las habitaciones va por lo mismo, 4.000, 3.500, menos que eso no van a encontrar. También tengan en cuenta que hay menos oferta de habitaciones y de departamentos en sí, al ser ciudades más chicas. Y después está Aalborg, que se escribe Aalborg. Bueno, Aalborg. Esa ciudad, la verdad que no había tanta oferta de habitaciones, eso sí pude ver, pero las pocas que había estaba más o menos en lo mismo. 3.000, 2.500 había visto. Y después estudios, sí, encontré un par en 5.500, 6.000. Algo así que era un poco más capaz moderno, estaba a 7.000. Y de ahí para arriba. Y siempre hablando de estudios. Departamentos más grandes, bueno, más o menos las 8.000, 9.000, 10.000 coronas, eso depende, ¿no? Entonces, si vamos a comparar entre Copenhague y esa ciudad, Aalborg, sí hay una diferencia, ¿no? Pero que a medida que te vas pasando a una ciudad más chica, de Copenhague a Aarhus hay más o menos unas 1.000 coronas de diferencia. De Aarhus a Odense hay otras 1.000 coronas. De Odense a Aalborg hay otras casi 1.000 coronas. Entonces en sí hay en total como unas casi 4.000 coronas de diferencia entre Copenhague y Aalborg, ¿no? Obviamente esto, si ustedes buscan en más lugares y están en grupos y etcétera, pueden llegar a encontrar precios más baratos o precios similares, o bueno, eso yo les estoy mostrando lo que yo puedo buscar como en la página más famosa o más común que se utiliza acá, ¿no? Que es Bolic Portal. Después hay otra que es Leye Bolic, y después, bueno, hay muchas más, pero bueno. Y bueno, esto vendría a ser como básicamente todo, ¿no? Todo lo de las ciudades. A ver, ahora si yo tengo que decir una conclusión acerca de esto, si realmente vale la pena. Y vamos a ir por partes, ¿no? Las ventajas de vivir acá en Copenhague es que básicamente hay todo. Hay todo. Copenhague es la capital, entonces acá hay todo. Tenés todo. Si eres una persona que quiere salir a fiestas, bares, conocer gente, etc. Bueno, Copenhague es la ciudad. Es el lugar para conocer gente, para salir a fiestas. Hay fiestas electrónicas. Incluso si quieren fiestas de reggaetón y ese estilo de cosas latinoamericanas, hay. Hay un montón de cosas y la verdad que es una ciudad muy variada. Hay gente de todos lados, entonces uno conoce gente de distintas culturas, de distintos países, y eso está bueno, ¿no? Y obviamente las atracciones principales están acá en Copenhague. Entonces igual si eres una persona que le gusta mucho los museos y ese tipo de cosas también. A ver, lo lindo de Copenhague yo creo es que dentro de la ciudad es como muy variado los barrios, y hay zonas donde uno puede estar sin salir de la ciudad de Copenhague, puede estar en un lugar mucho más tranquilo. De por sí Copenhague es tranquilo, Dinamarca es tranquilo, pero puede estar en un lugar más tranquilo incluso para los estándares daneses o de Copenhague, sin tantos autos, sin un lugar más residencial,
y sin salir de la ciudad, y los precios, bueno, van a ser básicamente los mismos que si uno vive en el centro de la ciudad. Obviamente siempre en el centro de la ciudad va a ser más difícil alquilar por cuestiones de que te van a pedir más mesas de depósito, va a haber más demanda, etc. Yo creo que la diferencia se da más por eso, por la plata que uno tiene que capaz desembolsar al principio, no por los depósitos. Siempre tengan en cuenta que eso sí vi en todo Dinamarca, que no importa tanto la ciudad o dónde alquilen, siempre les van a pedir como bajo los 2 meses de depósito. En habitaciones pueden encontrar solamente un solo mes de depósito, ¿no? Esto siempre hablando, aclaramos porque ustedes ya saben cómo es acá el tema para registrar CPR, y bueno, esto siempre hablando con la posibilidad de registrar CPR. Sin registrar CPR, esa es otra historia, porque generalmente son departamentos temporales que la gente cuando viaja los alquila o los subalquila. Entonces, bueno, pero no vamos a entrar en ese mundo. Entonces sí, los depósitos son los mismos. Ahora, yo les digo que si quieren irse a las afueras de Copenhague para ahorrar plata y encuentran un buen precio, por ejemplo, ¿qué sería un buen precio? En un estudio, quieren un departamento propio. Supongamos que con Flor estamos otra vez viniendo acá a Copenhague, estamos ahí buscando y tenemos la opción que tenemos ahora, que son 10.500 coronas, ¿no? 3 meses de depósito, que no es mucho para Copenhague, para los estándares de Copenhague. 3 meses de depósito no es mucho, ¿eh? A veces te piden hasta 5 o 4. Les aviso porque es así. O sea, teníamos que desembolsar 30 y pico mil de coronas, 33.000, creo que fue 32.000. Y eso nos incluye ahí un mes de alquiler. Entonces fue el mes de alquiler más 2, entonces por eso fue tan bajo también. Bueno, volviendo. Si tenemos la opción de alquilar en este lugar, tenemos esta opción, y nos sale una opción parecida, de un edificio lindo igual, que tiene todas las cosas, o capaz alguna no tiene, pero lo encontramos, no sé, les doy el ejemplo, bueno, Roskilde, por ejemplo, que es una ciudad más chica, o las afueras de Copenhague, cualquiera de esos lugares que más o menos tienen los precios parecidos. Y nos dicen, bueno, tienen esto, tienen 45 minutos de viaje en tren, o 40 minutos de viaje en tren, no me parece un poco mucho 45. Media hora de viaje en tren, porque con media hora estás en Roskilde, desde la estación central. Media hora de viaje en tren hasta la estación central de Copenhague, y el departamento está en 8.500 coronas. Y la verdad que me lo pienso, porque 8.500 es un buen precio para acá, para un estudio. Si es 8.500, acepto y decimos, bueno, nos vamos y estamos tranquilos ahí, no tenemos problema de viajar media hora todos los días. ¿Por qué? Porque en tu trabajo, uno cuando hace, no vamos a entrar mucho en este tema, pero cuando uno hace este pronóstico de lo que va a ganar anualmente ante el SCAT, ustedes pueden deducir impuestos de sus viajes. Básicamente, no solo deducir impuestos, sino hacer que su empleador les pague básicamente parte del transporte, ¿no? Es como que el gobierno les da plata a tu empleador para que ellos te den a vos parte. Entonces, como que te descuentan del sueldo ese transporte. O sea, en términos te termina saliendo, para resumir, te termina saliendo un poquito más barato, o te sacan menos impuestos también. Si quieren que entremos en esos temas, avísenme y podemos justamente hablarlos para el próximo live que se va a venir. Nosotros con Flor, para festejar nuestros más de 1.000 suscriptores ahora. Suscríbanse, que nos ayudan un montón a nosotros, nos motivan para seguir ahí adelante, haciendo esto que tanto nos gusta, que es ayudar a los chicos. Y a ustedes no les cuesta nada, así que eso. Pero bueno, si quieren que hablemos de esto en el live que vamos a hacer, todavía no tenemos el horario, después lo vamos a ver y les vamos a avisar. Pregunten estas cosas o coméntenme y así lo vamos anotando para ver qué temas ir hablando, ¿no? Bueno, volviendo.
Entonces sí, yo creo que si el precio está a 8.500 coronas, o sea, hay 2.000 coronas de diferencia, lo aceptamos. Lo aceptamos. Ahora, me dice 9.500 y más o menos, porque después, si estás en un lugar muy lejos, muy chico, los trenes tampoco es que son tan, eh, tan seguidos durante la noche después de cierta hora. Entonces, si uno quiere hacer algo y verse con alguien, con amigos, o quiere ir al centro a tomar algo, y es todo un viaje, es todo pensar, sobre todo en la noche, pensar en tener que tomarse el tren y volver y todo eso, y capaz se termina alargando el viaje un montón, y bueno, uno tiene que trabajar al día siguiente. Entonces, en todo ese estrés, ahora que ya vivo acá, lo pensaría bastante. Sobre todo también porque si uno quiere ir a, no sé, a comprar algo a un supermercado, y son como que hay menos opciones, ¿no? Lo mismo, si uno quiere pedir comida, bueno, lo mismo, menos opciones. Entonces ya ahí entramos en ese terreno de si vale la pena o no. Pero bueno, acá estamos yendo parte por parte, ¿no? Ahora, las ciudades, si ustedes me hablan de las ciudades, si vale la pena realmente vivir en otra ciudad y no en Copenhague, les diría que sí, les diría que sí. Eso es algo muy personal. Nosotros, cuando estábamos pensando en venir a vivir a Dinamarca, lo analizamos más el hecho de Aarhus, porque es la segunda ciudad, y la verdad que podría haber sido una opción, pero fuera de temporada, que era cuando nosotros estábamos viniendo, no había tanta oferta laboral. Ya de por sí acá en Copenhague, que está toda la oferta laboral, casi toda por así decirlo, fuera de temporada es un poquito complejo conseguir otros trabajos que no sean de temporada. Sobre todo cuando uno llega, porque acuérdense que el tema del CPR acá es un círculo vicioso, que eso, si quieren saber bien eso, vayan al video de los papeles y de cómo obtener el trabajo y todo eso, que tenemos varios ahí. Entonces, ir a una ciudad más chica, que hay menos trabajo, capaz era un poco más complejo, ¿no? Y también hay menos oferta de departamentos, entonces va a ser un complejo. Ahora que ya estamos viviendo acá, en Copenhague, la verdad que nos gusta mucho donde estamos viviendo, pero si tuviéramos que irnos de este lugar, porque aumenta mucho el alquiler o lo que sea, lo analizaríamos. Capaz no Aarhus, porque Aarhus, porque ya fuimos y la verdad que no nos terminó de cerrar. Es linda, pero no nos terminó de cerrar. Nos gustaría conocer Odense y también Aalborg para evaluar realmente y ahí ver si realmente vale la pena. A ver, yo les digo, a mí me gusta mucho Copenhague porque es una ciudad, es una capital, hay muchas cosas por hacer, pero aún así, comparado con Latinoamérica o con España o con otras ciudades de Europa que son más grandes, es muy tranquilo. O sea, tiene ese espíritu de que parece un pueblo porque es muy tranquilo, pero sigue siendo una ciudad. Entonces, la tranquilidad que uno tiene acá te hace sentir como que estás, para los que viven de Argentina, que estás en el sur, en la Patagonia, ahí en, no sé, en un pueblo así tranquilo, y es ese sentimiento, pero estando en una ciudad. Entonces eso es lo que a mí me encanta, y a Flor también, de Copenhague, que hay muchas cosas para hacer y a la vez es como muy tranquilo, hay mucha paz. Después, a ver, si tengo que pensar en ya las terceras, cuartas o ciudades más chiquitas como Roskilde o Helsingborg, les diría lo mismo que en las afueras de Copenhague, porque no hay mucha distancia. Ustedes piensen que de una punta de Dinamarca a la otra tardan, creo que son 5 horas. Bueno, les digo, desde Copenhague hasta, no sé, hasta no Aarhus, sino más allá, porque Aarhus ya de por sí está lejos, pero son 2 horas y media más o menos de viaje. Entonces tampoco es mucho. Entonces
a la ciudad esta que está al norte de la isla esta donde está Copenhague, que no me voy a poner a hablar de las islas de acá porque se dividen creo que en 3 principales, pero la isla esta que está del lado derecho de Dinamarca, que está pegado a Suecia, Helsingborg es con la parte más arriba, creo, ahora vamos a ver el mapa, pero bueno, Helsingborg, que está más lejos que Roskilde, está más o menos unos 45 minutos, pero no es nada. Entonces, y los precios son similares a los de las afueras. Entonces, me iría porque quiero algo más tranquilo y es muy pintoresca esa ciudad. Pongan en los comentarios si quieren que hagamos un video de esa ciudad, porque tenemos pensado, pero no sabemos cuándo. Hay que ordenar las prioridades. Entonces, aplicaría el mismo criterio que para las afueras de Copenhague. Sí, si el precio es muy bueno. Porque aún así, viviendo allá, me permitiría tomar un tren y venir a trabajar a Copenhague. Entonces, lo mejor de los dos mundos. Entonces, eso chicos. Entonces, en sí, las desventajas yo creo que de vivir en lugares más chicos o a las afueras o en ciudades secundarias, terciarias o lo que quieran decirle, es eso, que hay menos cosas para hacer. Y las ventajas de estar en esos lugares es que uno puede economizar un poco también, teniendo en cuenta de que depende mucho el trabajo que ustedes consigan. Porque si ustedes están en un pueblo que no está cerca de Copenhague, que está más del lado de Odense, y consiguen un trabajo que, acuérdense que Dinamarca de por sí los sueldos son altos, no hay muchas diferencias entre las ciudades, sí hay diferencias, pero no mucha. Por ejemplo, trabajar en un café acá en Copenhague, como yo lo hago, más o menos uno puede llegar a ganar entre... justamente el otro día me preguntaron, pero para que tengan en cuenta, en lo que yo también hablo con la gente de otros cafés, entre 125 la hora a 150. Depende del café, depende de tu posición, depende de tu experiencia, depende de muchos factores, ¿no? Ahora, esto en Aarhus, que también he hablado con gente que ha vivido en Aarhus, esto se reduce un poquito a 110, 130, 140 y también obviamente para arriba sigue habiendo, pero como que el mínimo en Aarhus es 120 la hora o 110, 115. Acá en Dinamarca de por sí no existe un sueldo mínimo, sí se estipula como un mínimo por hora. Hago esto porque es como que se sabe que el mínimo más o menos es esto. Y después en Odense es parecido a Aarhus, es como que igual a 110. Entonces, para que sea más fácil entender, por hora el salario se reduce el mínimo del salario se reduce unas 10 coronas, entre 5 a 10 coronas por ciudad. De Copenhague a Aarhus hay una diferencia del salario mínimo por hora, mínimo, de unas 5 a 10 coronas. De Aarhus a Odense, otras 5 a 10. Y así, de Odense a Aalborg, otras 5 a 10. Bueno, entonces nada, eso, para que lo tengan en cuenta. Acuérdense que si quieren temas específicos para nuestro live que viene, pónganlo en los comentarios y los vamos a ir anotando. Así que bueno chicos, espero que este video les sirva, que eso es lo importante, espero haber sido claro. Y algo que quiero mencionar con esto de los alquileres, que es algo muy personal. Es muy difícil intentar ponerse en las situaciones de otros. O sea, lo que voy es como que el tema de alquileres es muy personal, depende de lo que uno esté buscando, el estilo de vida que esté buscando. No es lo mismo una persona que quiere ahorrar lo máximo que puede y viene sola, emigra sola, o sea, puede vivir en una habitación, no le importa que sea barata a las afueras de Copenhague o el lugar que encuentre más barato, o a las afueras de Copenhague para poder venir a trabajar en Copenhague y tener los mejores salarios. Hago esto porque es muy relativo esto de los mejores salarios, pero bueno, se entiende el punto. No es lo mismo eso que un matrimonio que tienen capaz hijos, o ponele como nosotros, como un Flor y yo, un matrimonio que quieren tener un departamento para ellos solos, aunque sea un estudio. Entonces
ahí es un poco más, es distinto, ¿no? En lo que uno quiere, lo que uno busca y cuál es el objetivo. Uno siempre a la hora de emigrar tiene que planificar y pensar bien estas cosas. ¿Qué es lo que uno busca a la hora de emigrar? ¿Y qué es lo que uno quiere? ¿Cuáles son sus metas? No es lo mismo una persona que viene con una visa Working Holiday que con una persona o con un matrimonio que quiere realmente quedarse a vivir para toda su vida en otro país, no solo en Copenhague o no solo en Dinamarca, sino que en general, cuando uno emigra tiene que plantearse y pensar en estas cosas, ¿no? Así que bueno, chicos, creo que esto fue todo. Seguramente si me faltó algo, pónganlo en los comentarios y voy a tratar de responderles. Bueno, Flor y yo siempre estamos ahí atentos para responder lo más rápido que podemos. Así que bueno, chicos, muchas gracias por estar. Espero les guste este video y espero les sirva, que eso es lo más importante. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto en el live y también en el próximo video de la siguiente semana. Cuídense, chicos, nos vemos.